Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Hoy vamos a terminar la unidad número 6. En el 6.15 los esquemas siguientes representan porciones nanoscópicas de sistemas gaseosos, todos en iguales condiciones de volumen y temperatura. Muy bien, en el recipiente A tenemos en total 11 moles de gases, 4 de nitrógeno, 2 de dióxido de carbono, 5 de neón. Las referencias las pueden ver en la imagen misma. En el recipiente B tenemos 6 moles totales. En el recipiente C 15 moles totales. La pregunta A nos dice, ¿cuáles de los sistemas ejercen mayor presión? Bueno, la mayor presión va a ser en el recipiente C porque tenemos 15 moles de gases totales. B, ¿en cuál de los sistemas la presión parcial del neón es menor? Evidentemente la presión parcial del neón es en el recipiente B, debido a que justamente ahí tengo la menor cantidad de moles. Y en el punto C, ¿en cuál de los sistemas la fracción molar de nitrógeno es mayor? Evidentemente la fracción molar de nitrógeno va a ser mayor en el recipiente que tenga justamente la mayor cantidad de moles, o sea el recipiente A en este caso. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. En el 6.16 nos dice, un recipiente rígido contiene nitrógeno gaseoso, obviamente, a cierta temperatura y presión. Si se agrega oxígeno, o sea, yo a esto le voy a estar agregando el gas oxígeno, manteniendo la temperatura constante, ¿sí? ¿Cuál de las afirmaciones siguientes son correctas? Otra cosa, como el recipiente es rígido, vamos a considerar que también el volumen es constante. Entonces lo que va a variar aparentemente es la presión. Muy bien, dice que la presión total en el punto 1 no variará. Obviamente que esto sería incorrecto, ¿sí? La presión total va a variar. En el punto 2, la fracción molar del nitrógeno 2 no variará. Esto es incorrecto debido a que justamente como agrego otro gas, la fracción molar, que serían los moles de la especie dividido los moles totales, justamente va a variar. En el punto 3, la presión parcial del nitrógeno no va a variar. Esto sería correcto, ¿sí? La presión parcial del nitrógeno se mantiene independiente. Y 4, la densidad del sistema aumentará. Esto va a ser correcto debido a que estoy aumentando la masa del sistema, ¿sí? Como la masa y la densidad son directamente proporcionales, la densidad va a aumentar. Un recipiente con tapa móvil, es decir que va a tener un volumen variable, podemos ver en pantalla que les adjunté la imagen de un pistón, ¿sí? De un émbolo, que tiene justamente una tapa que sube y baja modificando el volumen. Tiene cantidades iguales de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, o sea que los moles del dióxido de carbono son iguales a los moles del monóxido. Si se duplica la cantidad de dióxido de carbono, o sea, ahora vamos a tener 2N de dióxido de carbono, manteniendo la presión y temperatura constante, presión y temperatura son constantes, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? Muy bien, entonces, en el punto A nos dicen, se duplicará la presión parcial del dióxido de carbono. Bueno, esta primera oración la tenemos que considerar como incorrecta debido a que nos dicen que la presión y la temperatura se mantienen constantes. Entonces, como no se va a modificar el valor de la presión, tengo que pensar que justamente la presión parcial del dióxido de carbono no se va a modificar. Y esto tiene que ver con que el recipiente es flexible. Si estoy, obviamente, en un recipiente flexible, es de seguro que al aumentar el número de moles de un gas, ese pistón se expanda, suba, por ejemplo, haciendo que el volumen aumente, compensando la modificación del espacio donde se mueve el gas. Por lo tanto, la presión va a ser amortiguada. Dicho esto, vamos a considerar como incorrecto el punto 1. En el punto 2, la cantidad de dióxido de carbono será el doble que la cantidad de monóxido. Bueno, esto es correcto. Si teníamos moles iguales al principio y después duplico, obviamente que esta va a ser correcta. Mismo en el 3 es correcta porque la fracción molar del monóxido, como es proporcional con el número de moles, va a valer la mitad que la del dióxido de carbono. Y si no, comprueben haciendo la cuenta, consideren un mol y un mol al principio, consideren 2 moles del dióxido y un mol del monóxido al final, hagan la cuenta y comprueben los valores. En la 4 vamos a darla como inválida debido a que las masas no son exactamente proporcionales. Fíjate que la masa del dióxido de carbono es 44 gramos por mol y la del monóxido de carbono son 28 gramos, ¿no? 12 más 16, 28 gramos por mol.
Por lo tanto, como las masas molares no son idénticas, ni son tampoco proporcionales exactamente, una no es la mitad de la otra, las masas no va a ser el doble que la del monóxido, ¿sí? Así que esa vamos a considerarla como incorrecta. Y en el punto 5 se duplicará el volumen del recipiente. Bueno, esto no lo podemos afirmar al 100% debido a que el dióxido de carbono no está solito. Y como no sabemos las cantidades reales que tenemos de los moles que tenemos de esta especie, no podemos afirmar que el volumen se va a duplicar porque dupliqué la cantidad del dióxido de carbono. Así que, como no podemos saberlo con seguridad, la vamos a dar por inválida. En el punto 5.18, un recipiente rígido de 100 decímetros cúbicos contiene una mezcla de gases compuesta por 25 gramos de metano. Ahí te escribí la masa molar, entonces digo 25 dividido 16, 1,56 moles tengo acá. 1,56 moles, perfecto. De etano tengo 16 gramos y su masa molar vale 30. Entonces hago 16 dividido 30, 0,533 moles. Y de vapor de agua tengo 8 gramos, 8 dividido 18, 0,444 moles. Entonces, si sumo todos los moles, 0,444 más 0,533 más 1,56 me va a dar aproximadamente 2,54 moles totales. Esto sería igual a moles totales. Entonces, la fracción molar del metano, acuérdense que fracción molar se calcula haciendo moles de la especie sobre moles totales. Entonces, sería 1,56 dividido 2,54. 0,614 sin unidades. ¿Estamos de acuerdo? La fracción molar no lleva unidades. Aparte, moles se borra con moles. Luego, fracción molar del etano. Esto sería 0,533 dividido 2,54. 2,54. Esto sería 0,210. 0,210. Y la fracción molar del agua sería la diferencia para llegar a 1. Acordate que la suma de fracción molar de A más la fracción molar de B más todo lo que tengas te tiene que dar 1 siempre. Entonces, si tengo 0,614 más 0,210, esto sería igual a 0,824. Si a 1 le resto eso, de agua me va a estar dando aproximadamente 0,176. Igual también podrías hacer 0,444 moles de agua dividido 2,54. Sí, te va a dar 0,175. Yo, para que no haya tanto error de cálculo, dejo ahí la fracción molar. Perfecto, ya tengo la fracción molar de cada uno. ¿Cómo saco la presión parcial? Con ayuda de esta formulita muy útil, diciendo que la presión parcial de una especie es igual a su fracción molar multiplicada a la presión total. Entonces, presión parcial del metano va a ser igual a 0,614 multiplicado 1,20. Esto sería igual a 0,737. 0,737 atmósferas, obviamente. Esto sí lleva unidades. Presión parcial del etano. Hago 0,210 multiplicado 1,20, que es la presión total, 0,252 atmósferas. Y el otro, presión del agua. La presión del agua me va a dar 0,176 multiplicado 1,20. Esto me da aproximadamente 0,211 atmósferas. Sumamos las tres presiones parciales. Esta, más esta, más esta. Hagámoslo juntos, porfis. 0,737 más 0,252 más 0,211. Me da aproximadamente, justamente, la suma de todos, 1,20. Se coincide con la presión total. Y listo, chicos. En el punto 6.20, en un recipiente vacío y rígido, o sea de volumen constante, se introdujeron 0,640 gramos. Fíjate que de miligramos a gramos, obviamente lo divido por 1000 y lo paso correctamente. Y ahí tengo el metano. Obviamente que como esto es un problema de gases, a mí me va a interesar tener todo pasadito. Entonces acá ya directamente te paso a moles. Entonces voy a decir 0,640 dividido 16. Esto me va a dar
0,04 moles. De argón, también te pasé de miligramos a gramos, 0,350 gramos dividido 40, que es su masa atómica, 8,75 por 10 a la menos 3 moles. Y finalmente de nitrógeno, 0,450 gramos dividido 28 gramos por mol, me va a dar 0,0161 moles. Perfecto. En el punto A, el volumen del recipiente. Para sacar esto, me dan como dato el volumen, la temperatura y la presión a la que ejercida, por el nitrógeno. Entonces voy a decir que el volumen del recipiente lo puedo calcular a partir de los moles de nitrógeno por R por T dividida la presión parcial del nitrógeno 2. Entonces el volumen del recipiente, ¿cuánto va a ser? 0,0161 por 0,0822 por temperatura 300 Kelvin, se lo pasé obviamente, igual dividido 0,300 atmósferas. Obviamente que acá me dicen el dato en hectopascales, pero vos ya sabés que de hectopascales a atmósferas dividís ese valor por 1013. Bueno, acá esto me dio aproximadamente 1,32 decímetros cúbicos. Perfecto. Vamos al punto B. La presión ejercida por los gases, o sea, por la mezcla de gases. Entonces yo voy a sacar los moles totales. Los moles totales serían 0,04 más 8,75 exponente a la menos 3 más 0,0161. Esto sería igual al número de moles totales 0,0648 moles totales. Entonces ahora digo, presión total es igual a moles totales por R por T dividido el volumen que sacamos en el punto A. Entonces la presión total, número de moles 0,0648 multiplicado 0,0822 por la temperatura, tomo la misma que me daban en el dato del nitrógeno, 300 Kelvin, igual dividido volumen 1,32. La presión total va a ser igual a 1,21 atmósferas. Muy bien. 6,19, ahora sí me lo había salteado. Una mezcla gaseosa que contiene fracciones molares iguales de freón 12 y freón 21, que son dos sustancias. Si tenemos fracciones molares iguales, voy a decir que la fracción del freón 12, o sea, fracción de carbono, cloro 2, flúor 2, va a ser igual a 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Y la fracción del freón 21, o sea, la fracción de carbono, hidrógeno, cloro 2, flúor, también va a ser 0,5. Dice que la mezcla ocupa 2,75 decímetros cúbicos y tenemos 30 grados Celsius. 30 más 2,73 sería igual a 303 Kelvin. Muy bien. Si la masa del freón 12 es 24,0 gramos, o sea que acá tenemos 24 gramos de masa, calcular la masa del freón 21. Perfecto. Bueno, antes que nada te anticipo que la masa molar del freón 12 es 119 gramos por mol. La puedes sacar con ayuda de la tabla periódica. Por lo tanto, los moles van a ser moles igual a masa dividida la masa molar. Entonces, si yo hago 24 dividido 119, los moles van a ser 0,202 moles. Perfecto. Como tenemos también iguales fracciones molares, yo puedo decir que también los moles del freón 21 son 0,202 moles. Pero ahora para sacar la masa voy a multiplicar justamente por la masa molar para obtener la masa de esta sustancia. Entonces voy a decir, la masa molar vale 12 más 1 más 71 más 18. Esto me va a dar 102 gramos. 102 gramos por mol es igual a la masa por 0,202 moles. Entonces ahora 102 por 0,202, esto me va a dar aproximadamente 20,6 gramos del freón 21. Perfecto. La presión que ejerce la mezcla gaseosa. Bueno, para esto voy a decir presión va a ser igual a los moles totales por R por T dividido volumen. Moles totales son 0,202 más 0,202, ¿sí? 0,404 moles por 0,0822 por temperatura 303 Kelvin dividido el volumen
2,75 decímetros cúbicos. Aproximadamente la presión total me va a dar 3,66 atmósferas. Y con eso terminamos el 19. Recuerden, las pequeñas diferencias tienen que ver con los redondeos que estuve haciendo. Ustedes lo hacen lo más exacto posible. Vamos con el 621. A un recipiente rígido de 9 decímetros cúbicos que contiene 7,45 gramos de helio, vamos a hacer 7,45 gramos dividido 4 gramos, que es la masa molar del helio. Entonces esto sería 1,86 moles de este gas inerte. Dice que está en un volumen de 9 decímetros cúbicos. Se agrega a temperatura constante neón hasta duplicar la presión inicial. O sea que yo tendría al final el doble de la presión inicial. Al principio tendría la presión inicial, que no la conozco, y un volumen de 9 decímetros cúbicos. La temperatura es constante, no va a cambiar. Calcular la densidad de la mezcla gaseosa. Bueno, para sacar la densidad tenemos que hacer justamente masa dividido volumen. Masa dividido volumen. El volumen del recipiente lo tengo ya porque es 9 decímetros cúbicos, o sea que también el volumen es constante. Si yo pienso de esta manera, puedo decir que la presión inicial por el volumen es igual al número de moles de helio por R por T. En la segunda instancia voy a decir que tengo el doble de la presión inicial, el volumen es el mismo, pero voy a tener moles totales por R por T. Entonces fíjate que yo tengo tres constantes acá. Tengo el volumen, R y T. Vamos a juntar las constantes. Entonces me quedaría que la presión inicial dividido los moles de helio es igual a RT sobre volumen. Y acá me quedaría el doble de la presión inicial sobre los moles totales es igual a RT sobre volumen. ¿Se entiende? O sea, lo pasé por acá dividiendo y a los moles para acá dividiendo. Ok. Fíjate que las constantes las puedo igualar, se pueden cancelar, también me puedo olvidar de ellas. Y ahora puedo decir que la presión inicial sobre los moles de helio es igual al doble de la presión inicial sobre los moles totales. Entonces ahora puedo decir que paso para acá arriba moles totales, que sería mi incógnita, y digo el doble de la presión inicial multiplicado los moles de helio dividida la presión inicial. Presión inicial se va con presión inicial. Entonces le digo, número de moles totales es igual a 2 por 1,86. O sea que sería el doble de los moles originales. 3,72 moles. Perfecto. O sea que de esto, como es el doble, fíjate que es el doble de los moles de helio, acá también tendría 1,86 moles del neón. Entonces, como acá ya tengo 7,45 gramos de helio, ¿cuánto habría de neón? Bueno, la masa de neón serían los moles del neón multiplicada su masa molar. Entonces la masa del neón sería 1,86 multiplicado 20, que tiene de masa molar, ¿sí? 37,2 gramos. Entonces la masa total, ¿cuánto me daría? 37,2 más 7,45. Esto sería aproximadamente igual a 44,6 gramos. Entonces yo reemplazo acá en densidad 44,6 gramos dividido 9 decímetros cúbicos, que es el volumen constante. ¿Cuánto me va a dar? 44,6 dividido 9, aproximadamente 5 gramos por decímetro cúbico. ¿Sí? Y listo. Después me dicen que saque la fracción molar del neón en la mezcla. Como tenemos cantidades iguales, moles iguales, idénticos de cada uno, la fracción molar justamente, como es la suma de 1, las fracciones molares siempre suman 1, obviamente que la fracción molar del helio, va a ser 0,5 y la fracción molar del neón también va a ser 0,5, ¿sí? Por ende, pues son cantidades de moles iguales. ¿Hay otra forma de realizar esto? Sí, hay otras formas. Lo pueden hacer haciendo primero las fracciones molares y después sacando los moles totales. Podrían hacerlo, ¿sí? Pero bueno, yo elegí este método. Si quieren hacer otra cosa, cualquier cosa me muestran. Una mezcla gaseosa en el 622 está compuesta por 4 gramos de etino. O sea que tenemos de etino 4,32 gramos, 4 gramos, y la fórmula molecular es carbono 2, hidrógeno 2.
Y su masa molar vale 26 gramos por mol. Entonces si yo hago 4 dividido 26, me va a dar que los moles son 0,154 moles. Ya lo saco de entrada esto. Y tenemos 1,32 gramos de un gas desconocido, ¿sí? Sabiendo que se trata de una sustancia simple diatómica, ¿no? X2. Todo esto va a estar en un recipiente de 2,50 decímetros cúbicos a 273 Kelvin y a una presión de 1,80 atmósferas. Perfecto. O sea que con estos datos yo podría decir que el número de moles totales es igual a P por B sobre RT. Entonces el número de moles totales sería presión 1,80 por volumen 2,50 dividido paréntesis 0,0822 multiplicada temperatura 273. Esto me va a dar aproximadamente 0,201 moles totales. Entonces, si yo hago la diferencia entre 0,201 menos 0,154, a esto le resto menos 0,154 de moles de X2, me va a dar que tengo 0,0465 moles. Perfecto, entonces voy a decir lo siguiente. Si 0,0465 moles de X2 equivalen a 1,32 gramos, ¿cuánto va a pesar un mol? Bueno, un mol va a ser 1,32 dividido 0,0465. Esto me va a dar aproximadamente igual a 28,4 gramos aproximadamente. Como es una sustancia diatómica simple, divido por 2, bueno, esto me da aprox 14,2 gramos de X. O sea que si yo me fijo la masa molar, o la masa atómica de esta sustancia, va a corresponder al nitrógeno. O sea que el gas era nitrógeno 2. Vamos con el 623, un recipiente rígido, o sea, tenemos volumen constante, de 6,31 decímetros cúbicos, contiene dióxido de carbono a 30 grados Celsius, o sea, a 303 Kelvin, y 760 torricellis, o sea, una atmósfera de presión. Manteniendo la temperatura constante, se agregan, o sea, a temperatura constante se agregan 21,6 gramos de un gas ZH3, tiene hidrógeno. La presión aumenta hasta 6 atmósferas, ¿sí? 6 atmósferas. Muy bien. Calcular la densidad del gas en el sistema inicial. Bueno, en la parte A voy a decir que presión por volumen dividido RT es igual al número de moles del dióxido de carbono. Entonces, la presión inicial 1 por 6,31 dividido paréntesis 0,0822 por temperatura 303 Kelvin, esto sería igual a 0,253 moles. Entonces voy a decir que un mol del dióxido de carbono pesa 44 gramos, pero en realidad como tengo 0,253 moles, ¿cuántos gramos tengo? Esto por 44 me va a dar 11,1 gramos. 11,1 gramos. Entonces la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la densidad va a ser igual a 11,1 dividido 6,31 decímetros cúbicos. Me da 1,76 gramos por decímetro cúbico de densidad. Luego me dice calcular la presión parcial del gas ZH3 en la mezcla final. Bueno, si sé que la presión inicial es igual a una atmósfera y acá había solamente dióxido de carbono, y en la presión final tengo 6 atmósferas y acá tengo dióxido de carbono más ZH3, la diferencia es justamente lo que aporta CH3. O sea que sería, la presión parcial del dióxido de carbono no va a cambiar. O sea que esto aportaría 5 atmósferas más una atmósfera inicial me da la presión total. ¿Sí? Perfecto. Calculamos la masa molar de ZH3. Bueno, si vos recordás, yo puedo decir que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T.
pero también puedo decir que la presión por el volumen es igual a la masa dividida la masa molar por R por T. Entonces voy a decir que la masa molar es igual a la masa en gramos por R por T dividida la presión por volumen. Perfecto, o sea que la masa molar de ZH3, ¿cuánto va a ser? Bueno, la masa es 21,6 gramos por R, que es una constante, por temperatura, que no cambió porque era constante, esto se mantenía igual, decía el problema, o sea, 303 Kelvin, dividido, paréntesis, presión, que vale justamente la presión del ZH3, que ya sabemos que vale 5 atmósferas, multiplicado el volumen, que no cambia, es un recipiente rígido. Esto también sería otra constante, 6,31. Esto me va a dar igual a aproximadamente 17,0 gramos por mol. Muy bien, o sea que esto sería la masa molar del gas ZH3. Y en el punto D, indicar si la presión del dióxido de carbono en el sistema inicial es mayor, menor o igual que su presión parcial en la mezcla final. Dijimos que justamente esto no cambiaba, así que la presión parcial del dióxido de carbono no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Acordate que en una mezcla de gases estos se comportan de manera independiente más allá de que agregue más y más gases. 624. Un recipiente rígido de 5 decímetros cúbicos contiene 2,80 gramos de nitrógeno 2. Entonces, los moles del nitrógeno 2 hacemos 2,80 gramos dividido 28 gramos por mol, que es su masa molar. Tendríamos 0,1 moles de nitrógeno 2. Dice que tenemos de volumen 5 decímetros cúbicos a 273 Kelvin. Se introducen 0,200 moles del dióxido de carbono a temperatura constante, ¿sí? O sea que 273 Kelvin sería una constante. El volumen, como es un recipiente rígido, también es constante. Calcular la variación de la presión. Bueno, acá puedo decir que la presión va a ser igual al número de moles de nitrógeno 2 por R por T dividido volumen. O sea que la presión va a ser 0,1 por 0,0822 por la temperatura, que valía 273, dividido el volumen, que vale 5, 0,449 atmósferas. Y entonces en el sistema final, la presión va a ser igual al número de moles totales por R por T dividido el volumen. O sea que la presión total va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si yo hago 0,200 moles más 0,100 moles, 0,300 moles por 0,082 por temperatura constante dividido el volumen fijo, 1,35 atmósferas. Si yo hago la variación de volumen, sería la diferencia entre lo final y lo inicial. 1,35 menos 0,449. La variación de la presión me va a dar 0,901 atmósferas. Bueno, acá me dio 0,901 porque redondeé justamente esta parte, pero si lo hacen exactamente y no lo redondean y lo restan directamente a esto, le va a dar 0,897 atmósferas, tal cual como dice la respuesta de la guía. Bueno, nos piden la presión parcial de cada gas en la mezcla. Bueno, la presión de nitrógeno ya sabemos, vale 0,449, ya que no cambia cuando se agrega el dióxido de carbono. Y la del dióxido sería 1,35 menos 0,449. Aproximadamente, justamente es la variación que se produce, ¿sí? O sea, esto va a coincidir con la presión del dióxido de carbono. Bueno, que la respuesta de la guía nos da 0,897 porque también coincidía con la variación de la presión. Y finalmente, la fracción molar del dióxido de carbono. Y esto lo podemos hacer como la fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual a la presión parcial del dióxido de carbono sobre la presión total. Entonces, si yo hago la presión del dióxido de 0,901 dividido 1,35, aproximadamente 0,667 sería la fracción molar del dióxido de carbono. Vamos con el 625. Una mezcla gaseosa contenida en un recipiente rígido de 2 decímetros cúbicos, volumen 2 decímetros cúbicos a temperatura 298 Kelvin, ejerce una presión total
de una atmósfera. Perfecto. Dicha mezcla contiene nitrógeno, su presión parcial vale 0,700 atmósferas, oxígeno, su presión parcial vale 0,190 atmósferas, y tenemos monóxido de nitrógeno con una masa de 20 dividido 1000, 0,02 gramos, y una cantidad no especificada del monóxido de nitrógeno, ¿sí? Calcular, punto A, el porcentaje masa-volumen, o sea, los gramos del monóxido de nitrógeno cada 100 centímetros cúbicos de la mezcla de solución gaseosa, ¿sí? Tenemos que sacar eso. Para empezar, podríamos decir, como tenemos todos los datos de la mezcla gaseosa, podríamos sacar los moles totales, haciendo P por B sobre RT. Entonces los moles totales me van a dar presión 1 atmósfera, volumen 2, igual, dividido, paréntesis, 0,0822 por temperatura 398 Kelvin, me va a dar de moles totales 0,0816 moles. Perfecto, esto me va a servir para algo en un ratito. Después tengo la presión parcial de cada gas, o sea que yo podría sacar la fracción molar de cada uno. Entonces podríamos decir que la fracción molar del nitrógeno 2 es igual a la presión parcial sobre la presión total, ¿no? Entonces podemos decir que la fracción molar del nitrógeno sería 0,700 dividido 1 atmósfera, me va a dar 0,700 justamente. Y yo puedo decir que los moles del nitrógeno 2 es igual a la fracción molar del nitrógeno 2 multiplicado los moles totales, ¿sí? Entonces los moles de nitrógeno 2, ¿cuánto van a ser? 0,700 multiplicado los moles totales que me daban 0,0816. Lo multipliqué acá hace un ratito. Eso me va a dar 0,0571 moles. Perfecto. Hago lo mismo para el oxígeno. Entonces voy a decir, la fracción molar del oxígeno, ¿cuánto va a ser? 0,190, ¿sí? Porque hago justamente presión parcial dividido presión total. Entonces, los moles del oxígeno 2 van a ser igual a la fracción molar del oxígeno 2 por los moles totales. Alta paja este ejercicio. Entonces, 0,190 multiplicado moles totales valía 0,0816. Muy bien, esto me da 0,0155 moles. Muy bien, entonces ahora puedo sacar también los moles del monóxido de nitrógeno. Haciendo justamente, acá puedo hacer moles es igual a masa dividido masa molar. Por lo tanto, los moles van a ser ¿cuántos? Van a ser 0,02 gramos dividido 14 de nitrógeno más 16 del oxígeno. Esto sería 30 gramos por mol de masa molar. Esto tiene 30 gramos por mol. Entonces hago 0,02 dividido 30, 6,67 por 10 a la menos 4 moles, ¿sí? ¿Y cuántos moles tendría de esto? Bueno, moles de esto tendría, vamos a hacer la diferencia, sumamos todo. Hago 0,0816 menos, que serían los moles totales, ¿no? Moles totales menos moles de oxígeno 2. Acá vamos a hacer un paréntesis. Más los moles del nitrógeno 2, más los moles del monóxido de nitrógeno. Esto va a ser igual a los moles del monóxido de nitrógeno. Entonces, 0,0816 menos paréntesis. Y ahí sumamos. Moles del oxígeno 2 me había dado 0,0155 más moles del nitrógeno 2 0,0571 más los moles del monóxido de nitrógeno 6,67 exponente a la menos 4. O
sea que los moles de este gas me va a dar 8,33 por 10 a la menos 3 moles. Serían los moles del monóxido de nitrógeno. Perfecto, entonces yo ahora puedo sacar la masa del monóxido de nitrógeno multiplicando por justamente su masa molar. O sea que la masa, ¿cuánto me va a dar? La masa molar de este gas, hacemos 14 por 2 del nitrógeno más 16 del oxígeno. Esto tiene de masa molar 44 gramos por cada mol. Entonces 44 por 8,33 exponente a la menos 3 me va a dar de masa 0,366 gramos. Ya tengo la masa del monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿ahora qué voy a decir? Bueno, vamos a borrar por acá lo que se pueda. Y ahora puedo escribir más prolijo y voy a decir lo siguiente. Puedo decir que 0,366 gramos del monóxido de nitrógeno están presentes en el volumen de la mezcla final, que eran 2 decímetros cúbicos o 2000 centímetros cúbicos. ¿Cuánta masa habrá en 100 centímetros cúbicos de la mezcla? Esto me va a dar 100 por 0,366 dividido 2000. Esto me da 0,0183 gramos, o también puedo responder 0,0183 porcentaje masa sobre volumen. Luego me pedían la fracción molar del nitrógeno 2. Bueno, esto ya lo calculamos acá, nos había dado 0,700. Y listo con este maldito ejercicio. En el 626 tenemos un recipiente rígido, o sea un volumen constante, que contiene una mezcla gaseosa a una temperatura de 303 Kelvin. La mezcla cuya densidad, o sea, densidad de la mezcla vale 3,82 gramos por decímetros cúbicos. Está compuesta por 2 moles de dióxido de carbono y una cierta masa, o sea, X moles del monóxido de carbono, que contiene 3,01 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces tenemos que calcular el volumen del recipiente. Bueno, sabemos que el volumen va a ser igual a moles totales por R por T dividida la presión. El tema es que no tenemos acá moles totales, pero tenemos acá un dato escondido que serían los moles del monóxido de carbono. Sabemos que en un mol del monóxido de carbono tenemos el número de Avogadro en átomos de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Un paquete de monóxido contiene el número de Avogadro en átomos de oxígeno. Como yo tengo 3,01 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en la muestra, ¿cuántos moles, cuántos paquetes del monóxido voy a tener? 3,01 exponente a la 23 dividido 6,02 exponente 23. Esto me da medio mol, 0,5 moles del monóxido de carbono. Es decir que los moles totales van a ser igual a 2,5 moles totales. Perfecto. Ahora yo podría decir que de dióxido de carbono la masa va a ser igual al número de moles por su masa molar, o sea que en este caso serían 88 gramos, ¿sí? Si hago 2 por 44 gramos por mol, 88 gramos. Y en el caso del monóxido sería la masa, también lo mismo, moles por masa molar, 0,5 más, esto sería 12 más 16, 28 gramos, ¿no? Por 0,5 moles, serían 14 gramos en total. O sea que la masa de la mezcla en total, cuando yo mezclo los dos juntos, 88 más 14 me va a dar 102 gramos. Perfecto. Entonces yo, fíjate que tengo el dato de la densidad, que un decímetro cúbico pesa 3,82 gramos. De mezcla están en un decímetro cúbico. Pero la mezcla acá descubrí que pesa 102 gramos. Entonces, ¿cuánto volumen va a contener esos 102 gramos? 102 por 1 dividido 3,82 gramos. Esto me va a dar aproximadamente 26,7 decímetros cúbicos del volumen del recipiente rígido. Y ahora sacamos la presión parcial del monóxido de carbono. Bueno, la presión parcial del monóxido de carbono pueden ser los moles del monóxido de carbono por R por T dividido el volumen.
Entonces, que acabo de averiguar, ¿no? Moles del monóxido 0,5 por 0,0822 por temperatura que valía 303 Kelvin dividida 26,7. Esto me da 0,466 atmósferas. Y se nos va el último. Un recipiente de 10 litros contiene una cierta masa de dióxido de nitrógeno y 4 gramos de metano. O sea que los moles del metano van a ser 4 dividido 16 gramos por mol, que es su masa molar. O sea que de moles tengo 0,25 moles. ¿Sí? Y tenemos moles de dióxido de nitrógeno que no sabemos. El volumen vale 10 litros. La temperatura sería 40 más 273, serían 313 Kelvin de temperatura. La presión vale 2,10 atmósferas. Calcular el número total de moléculas presentes. Bueno, podemos hacer número de moles es igual a P por B sobre RT. O sea que el número de moles va a ser presión 2,10 multiplicado 10 dividido paréntesis 0,0822 multiplicada temperatura que valía 313 Kelvin. Esto me da 0,816 moles. Sabemos que en un mol de cualquier cosa tenemos el número de Avogadro, en este caso de moléculas, ¿sí? Pero como tenemos 0,816 moles por 6,02 exponente 23, 4,91 por 10 a la 23 moléculas. Perfecto. En el punto B, la fracción molar del metano. La fracción molar del metano va a ser igual a los moles del metano dividido los moles totales. O sea que la fracción molar del metano haría 0,25 dividido 0,816. Esto me va a dar 0,306. Perfecto, muy bien. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau, chau.